Hola, muy buenos días niños. Sean bienvenidos a su clase de lenguaje el día miércoles. En esta ocasión vamos a leer, o más bien vamos a continuar leyendo Juan 1:1, en el versículo 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En esta ocasión quise leerles este versículo que es continuación y reconfirmación de lo que es el versículo que leímos en la clase anterior acerca del Señor Jesucristo, visto como el verbo de Dios. Y dice además que el verbo se hizo carne, es decir, recuerdan la definición de la palabra verbo. El verbo significa acción y así también el Señor existía desde antes y existe todavía como acción. Es decir, Él puede actuar dentro de nuestros corazones también, pero además dice que el verbo se hizo carne, es decir, el Señor Jesús no solamente era palabra, no solamente era acción, sino que Él se hizo un ser humano como cada uno de nosotros para poder comprender nuestra naturaleza. Y así Él habitó entre nosotros. Así que cuando oren, niños, ustedes sean conscientes y sean también eh, sabedores de que el Señor Jesús es como ustedes, es decir, de carne y hueso, y por eso nos comprende nuestra naturaleza. Así que vayamos confiadamente delante de Él y pidámosle todo aquello que nosotros necesitamos, ya que el Señor nos comprende, ya que es igual a nosotros. Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar con el tema del verbo. Sin embargo, vamos a estudiar lo que son las terminaciones verbales ar, ir. Y vamos a resolver el activo. ¿Cuáles son los verbos terminados en R? Vamos a leerlos en este caso y los vamos a subrayar y clasificar en la siguiente tabla. El gato se puso a perseguir el ratón. Bueno, es un verbo terminado en ir, entonces lo ubicamos en la última tabla. Luisa sonrió por tener zapatos nuevos. La palabra tener. Quiero que observen también que sonrió y puso también son verbos. Sin embargo, en este caso no terminan en R. ¿Por qué? Porque no están en infinitivo. El infinitivo de puso, por ejemplo, sería poner, y el infinitivo de sonrió sería sonreír. Muy bien, sin embargo, acá les dice que clasifiquen los que terminan en R. ¿Por qué? Porque esos son los que están en infinitivo. Muy bien, ahora aclarado ese punto, vamos a proseguir. Tener. Tener termina en er y por eso lo colocamos en la segunda casilla. Noé empezó a soplar las velas de su pastel. Termina en ar. Pusiste a leer a la niña muy bien en la segunda y ahorita voy a ser feliz también en la segunda. Antes de ir, la palabra ir es un verbo. Y dormir también. Hay que bañarse. Muy bien. Ese no termina en, no es infinitivo. Y tengo que lavar mi ropa. Termina en ar, lo escribes acá en la primera. Muy bien. Para nombrar los verbos, entonces se utiliza el infinitivo. Los que nosotros hemos anotado en la casilla anterior se llaman verbos en infinitivo, ya se los había mencionado, pero se utilizan para nombrar los verbos, es decir, ese es su nombre. Vamos a ver unos ejemplos. Juan siempre se equivoca al escribir el verbo hacer. La palabra escribir está nombrando ese verbo, al igual que el verbo hacer. Los verbos en infinitivo tienen tres terminaciones, que son ar,
ir, a partir de las cuales se organizan en 3 grupos. Vamos a ver. Los verbos terminados en ar son de la primera terminación: avisar, cargar, cantar, bailar y amar. Los verbos terminados en er son de la segunda terminación: perder, correr, querer, beber y querer. Otra vez, nuevamente aparece 2 veces querer. Verbos terminados en ir: servir, partir, escribir, vivir y sentir. Entonces, para expresar acciones, los infinitivos suelen acompañarse de otros verbos que sí indican tiempo. Es decir, en este caso, el verbo en infinitivo no me está indicando un tiempo porque no está conjugado. Pero si queremos que indiquen tiempo, los tenemos que acompañar de otros verbos. Vamos a ver. Algunas personas a mi alrededor me hicieron pensar. La palabra hicieron acompaña al verbo pensar para indicar que se está realizando la acción. Muy bien, espero que me hayan comprendido. Luego vemos la siguiente y que no podría aprender nada. La palabra podría es el verbo que auxilia al verbo aprender. Muy bien, podría sí está conjugado. Aprender está en infinitivo. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Ya grande comprendí que querer es poder. Qué bonita frase. Sin embargo, vamos a observar que la palabra querer está auxiliado por el verbo comprendí, que sí está conjugado. Muy bien, continuemos. También poder está en infinitivo. Y me planteé hacer cosas distintas cada día. Me propuse desarrollar todas mis habilidades. Me gusta vivir cada día con ese objetivo. Excelente texto para nuestro crecimiento personal. Vamos a ver en este caso las palabras que corresponden a nuestro tema. Planteé, hacer. En este caso se auxilia del verbo planteé, en este caso el verbo infinitivo hacer. Y así hay otros infinitivos como bailar, correr, subir. Muy bien, ahora vamos a realizar las actividades que aparecen en la sección Aplico. Completa el esquema con la información estudiada. Recuerden, el primer grupo son los verbos terminados en ar. Del segundo grupo son los verbos terminados en er. Y del tercer grupo son los verbos terminados en ir. Muy bien, de los verbos en infinitivo. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente. Cuenta los verbos del texto de la página anterior y coloca la cantidad según su terminación. De la primera conjugación son los verbos terminados en ar, de la segunda conjugación en er y de la tercera conjugación en ir. Debes hacer esto tú en la otra página, en el texto que acabamos de leer, que les mencioné que es muy bonito para nuestra superación personal. Excelente. Ahora vamos a la tercera actividad. Subraya los verbos en infinitivo. El ecoturismo es una forma responsable de hacer turismo. Excelente. Hacer está en infinitivo, que consiste en visitar. Excelente. También visitar. Muy bien, tú debes realizar las demás observaciones para identificar los verbos. La actividad 4. Clasifica los verbos conjugados según la terminación de su forma en infinitivo. Primera conjugación. Veamos entonces, viajarán no está en infinitivo, ¿verdad? Pero tú los tienes que transformar a infinitivo para poder clasificarlos según las terminaciones que poseen. Vamos a ver. Viajarán es el verbo viajar. Entonces pertenece a la primera conjugación. Temían es del verbo temer. Entonces es de la tercera conjugación. Duerme es del verbo dormir. Entonces es de la tercera conjugación. Temer, perdón, es de la segunda conjugación. Ok. Esta actividad número 5 la harás en la siguiente clase. Tú debes realizar las demás actividades que faltan acá
para que practiques lo que hemos visto en esta clase. Hasta aquí llegamos con este video. Dios les bendiga.